Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit emociona a todos con un texto que ha sacudido las redes sociales. El actor ha publicado una carta abierta que ha roto récords en muy pocas horas, dejando a sus fans con el corazón encogido y alimentando teorías sobre su estado emocional. No te vayas. Te contamos qué escribió Burak, a quien iba dirigido su mensaje y por qué ha conmovido tanto. Todo comenzó esta mañana, cuando Burak compartió una imagen en su cuenta personal de redes, una hoja escrita a mano, con una caligrafía claramente reconocible, firmada por él. Sin título, sin explicaciones, simplemente un texto que decía, algunas emociones no caben en una escena ni en un guión. Algunas se quedan en el alma, esperando ser liberadas. Esta frase inicial bastó para generar una ola de comentarios que explotó en cuestión de minutos. En el cuerpo de la carta, Burak se muestra más vulnerable que nunca. Siempre he creído que el silencio protege. Pero también puede destruir. Hoy me doy permiso de hablar, de escribir, de no guardar más lo que me quema por dentro. Porque a veces, amar en silencio es también una forma de perder para siempre. Estas palabras resonaron fuertemente entre sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a especular, ¿es esta carta una declaración hacia alguien del pasado? ¿Está dirigida a su pareja Fariye Epsen? ¿O tal vez a alguien más? En redes sociales, miles de fans comenzaron a analizar cada palabra. Una frase en particular encendió las alarmas: si pudiera volver atrás, te miraría a los ojos sin miedo, sin orgullo, sin ese silencio que arruinó todo. Inmediatamente, los rumores apuntaron a una antigua relación que el actor nunca confirmó públicamente, pero que sus seguidores siempre sospecharon. Algunos incluso recordaron entrevistas pasadas donde se mencionó una conexión especial con una conocida actriz del medio. No estoy escribiendo esto para buscar lástima ni para abrir heridas. Solo quiero cerrar un capítulo que nunca tuvo final. Porque hay historias que aunque no se vivan, se sienten hasta los huesos, continuó Burak en su escrito, mostrando un lado emocional poco común en sus publicaciones. Esta frase fue compartida más de 80.000 veces en solo una hora. Lo más impactante llegó al final de la carta, donde dejó una línea que dejó a todos en silencio: si estás leyendo esto, sabrás que es para ti. Y aunque nunca respondas, necesitaba que supieras que aún estoy aquí. Esta revelación ha abierto un sinfín de especulaciones sobre la identidad de la persona a la que Burak dirige estas palabras. Algunos aseguran que podría tratarse de un amor que no fue correspondido, otros creen que habla de una reconciliación frustrada, y unos pocos sugieren que incluso podría referirse a un amigo que marcó su vida. Los medios locales ya han comenzado a reaccionar. Un periodista muy cercano al entorno del actor afirmó: este escrito no es una acción promocional. Burak lo escribió desde el alma. No ha querido dar declaraciones, pero está claro que atraviesa un momento de introspección muy fuerte. Incluso algunos colegas del mundo del espectáculo han dejado comentarios de apoyo bajo la publicación, como valiente, auténtico o las palabras más sinceras que he leído en mucho tiempo. Por su parte, Fariye Epsen no ha hecho declaraciones, pero publicó una historia horas después con una imagen de una rosa marchita y el mensaje: a veces, el tiempo no cura, solo enseña a convivir con el dolor. Esta publicación, aunque breve, ha sido interpretada como una respuesta directa al mensaje de Burak, aumentando la tensión y la curiosidad del público. Los comentarios no se hicieron esperar. En menos de 24 horas, la publicación superó el 1.000.000 de me gusta y generó más de 300.000 comentarios. Frases como: Burak, estamos contigo, ese mensaje tiene nombre y apellido o se siente el dolor en cada palabra inundaron las redes. Muchos usuarios comenzaron a etiquetar a actrices con las que el actor había trabajado en el pasado, intentando descifrar a quién iba dirigida la emotiva carta. Entre los nombres que más se repitieron estuvo el de Neslihan Atagul. Aunque nunca se confirmó una relación sentimental entre ambos, los fans recordaron la química explosiva que compartieron en la pantalla y algunos momentos fuera de cámaras que en su día generaron rumores. Él nunca la olvidó, comentó una fan. Otra respondió: esa carta es para ella, no tengo dudas. Mientras tanto, programas de televisión comenzaron a dedicar segmentos completos al análisis del texto. Algunos expertos en comunicación no verbal incluso desglosaron la caligrafía de Burak, asegurando que las curvas pronunciadas y la presión en las líneas indicaban una emoción reprimida.
mezclada con arrepentimiento y necesidad de redención. Pero eso no fue todo. Horas después de la carta, Burak fue captado saliendo de un café en Estambul, visiblemente pensativo, solo y con el teléfono en la mano. Un paparazzi se acercó para preguntarle directamente sobre la publicación y aunque el actor no quiso dar declaraciones, se limitó a decir, ya he dicho lo que tenía que decir. Ahora, que cada quien lo lea con el corazón. Ese breve comentario solo avivó más las especulaciones. ¿Está esperando una respuesta? ¿Hay alguien que debe leer esas palabras pero aún no lo ha hecho? ¿Se trata de una última oportunidad para recuperar lo perdido? Mientras tanto, en medio de la tormenta mediática, una cuenta verificada, presuntamente relacionada con el entorno familiar de Burak, publicó una frase que no pasó desapercibida. A veces, cuando un hombre escribe, es porque ya ha llorado demasiado en silencio. El mensaje fue eliminado minutos después, pero ya era demasiado tarde, los seguidores ya lo habían capturado, compartido y discutido ampliamente. La madre de Burak, quien pocas veces aparece en medios, también rompió el silencio. En una entrevista breve, declaró, mi hijo es un hombre sensible, más de lo que la gente cree. Está en una etapa de muchos cuestionamientos. No sé a quién iba dirigida esa carta, pero sí sé que viene de un lugar muy profundo dentro de él. Y como si el universo conspirara para mantener viva la historia, esa misma noche, en un evento benéfico en el que Burak tenía previsto asistir, decidió cancelar su presencia a última hora. En su lugar, envió un video en el que se le veía serio, con voz pausada, diciendo, el dolor también puede ser generoso. Nos enseña a valorar, a pedir perdón, a mirar distinto. Hoy no puedo estar con ustedes, pero mi corazón sí lo está. Gracias por entender. Esa frase, el dolor también puede ser generoso, se volvió tendencia en redes en cuestión de minutos. Muchos la tomaron como una pista más del proceso emocional que atraviesa el actor. Otros incluso comenzaron a escribir cartas propias, inspirados por su gesto, bajo el hashtag #cartas con alma, aunque, como es tu preferencia, no lo reproducimos textualmente. Por otro lado, varios colegas del medio también expresaron su opinión. Uno de ellos, que trabajó con Burak años atrás, escribió en sus historias, a veces los actores interpretamos personajes que terminan pareciéndose demasiado a nosotros. Lo que ha hecho Burak es de una valentía que pocos tienen. Otro comentó, no se trata de fama, se trata de humanidad. Hoy hemos visto al verdadero Burak. La prensa internacional no ha tardado en replicar la historia. Medios de habla hispana, italiana y árabe ya se han hecho eco del fenómeno, traduciendo la carta completa y acompañándola de titulares como El alma herida de Burak Özçivit conmueve al mundo o una carta que grita lo que el corazón calla. La pregunta que queda en el aire es, ¿habrá respuesta? ¿Veremos una contestación pública o privada? ¿Se abrirá un nuevo capítulo en la vida del actor a raíz de esta catarsis pública? Por ahora, Burak ha optado por el silencio tras la tormenta de palabras. Pero en el fondo, todos sabemos que ese tipo de mensajes nunca quedan en el vacío. ¿Y tú, qué opinas? ¿Quién crees que está detrás de esta historia que ha conmovido a millones? ¿Es un adiós disfrazado de confesión o un llamado desesperado a un reencuentro? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿A quién crees que iba dirigida la carta de Burak Özçivit? ¿Crees que fue una confesión tardía o una despedida definitiva? Comenta abajo y no olvides suscribirte para estar al día con las noticias más impactantes del mundo del espectáculo.